Hola, continuamos resolviendo los ejercicios correspondientes a la cartilla ICFES de ejemplos de preguntas en el caso de la prueba de matemáticas, cartilla publicada en febrero del 2010. Muy bien. La persona encargada de controlar los vuelos de helicópteros desde una torre de control usa gráficas en las que relaciona la velocidad y el tiempo de duración de los vuelos. En la siguiente gráfica se muestra la información correspondiente al vuelo de dos helicópteros que parten desde lugares diferentes. Veamos que está diciendo que se va a trabajar con gráficas que relacionan la velocidad y el tiempo de duración. Aquí observamos que en la gráfica se presenta el tiempo en horas, que es una variable independiente, se la grafica en el eje horizontal, y en el eje vertical se grafica la variable dependiente, que en este caso es la velocidad. El tiempo se mide en horas, la velocidad se mide en kilómetros sobre hora. Aquí dice que son dos helicópteros. Entonces tenemos la primera gráfica para el helicóptero 1, que es la gráfica que aparece un poco más oscura, y la gráfica que corresponde al helicóptero 2, que es esta otra. Muy bien. Al estudiar la variación de velocidad del helicóptero 1, vean que el enunciado de la pregunta que nos van a hacer únicamente trata del helicóptero 1. El helicóptero 1. En el intervalo de tiempo 0, y aquí aparece este número. Cuando les aparezca este número así, si de pronto no lo saben manejar, no importa. Generalmente el ICFES lo que hace es colocarlo el número de esa misma forma. Claro, este número es sencillo, no está complicado, pero de todas maneras, si hubiese sido un número escrito de esa forma, por ejemplo 7 y al frente 3/4, entonces ya es un poco más complicado, se asusta uno más, digámoslo así. Entonces observamos dónde está, lo ubicamos y recordando que en una pareja ordenada el primer número es la proyección o corresponde a la coordenada en el eje horizontal, vemos más o menos cuánto valdría ese número, 1,5, y la coordenada, el segundo número de la pareja ordenada corresponde a la coordenada sobre el eje vertical. Muy bien, entonces esta pareja ordenada se grafica en este punto y representa tanto la coordenada horizontal como la coordenada vertical que aquí grafique, que aquí identifique con las líneas correspondientes. Muy bien. Observemos que las posibles respuestas, todas, nos preguntan sobre la variación promedio de la velocidad, variación promedio de la velocidad, variación promedio de la velocidad, variación promedio de la velocidad. Pero claro, si de entrada no van a revisar todas o no identifican rápidamente que todas hablan de variación promedio de la velocidad, pues entonces inicialmente podemos tomar únicamente la que corresponde a la pregunta, la respuesta A. Voy a hacer esta gráfica un poco hacia acá para poder presentarles la fórmula de variación promedio. Entonces tenemos que esta es la fórmula de variación promedio, no se asusten, ya voy a explicar. Voy a dejarla aquí. Veamos. Variación promedio de la velocidad, que es lo que nos están preguntando en las 4 respuestas, que se tratan de esto, de variación promedio de la velocidad, es igual al cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo que tardó en hacer dicho cambio de velocidad. O sea, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Ya identificamos el intervalo que nos interesa, que es el que nos presentan aquí. Ya identificamos además a qué tiempos corresponde
y a qué velocidades también corresponde. Entonces, ¿cuál es la velocidad final en este caso? Cuando se pregunte la parte de velocidad, pues únicamente deben concentrarse en el eje de la velocidad. Entonces, la velocidad final en este intervalo, pues es 90. Vean que en el intervalo en cuestión, la velocidad inició en 0 y se fue hasta 90 kilómetros sobre hora. Y en el caso del tiempo, el tiempo inicial era 0 y se fue hasta este número, que como ya vimos, ese número es 1,5. Muy bien. Identificado eso, pues hacemos la división. Velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, ¿dónde dijimos? Que va de 0 a 90. Entonces, velocidad final 90 menos velocidad inicial 0, o sea, 90, nos queda 90 kilómetros sobre hora. Tiempo final 1,5 menos tiempo inicial 0, o sea, arriba quedó 90 y abajo quedó 1,5. 90 sobre 1,5, ¿cuánto da? Da 60 kilómetros sobre hora. Muy bien. Ahora vamos a ver qué sucedió. A. La variación promedio de la velocidad fue de 90 kilómetros sobre hora. Ya sabemos que no. Porque esta es la diferencia entre las velocidades final e inicial del helicóptero. Falso. La variación promedio no es nunca igual a la diferencia entre la velocidad final e inicial del helicóptero. Por lo tanto, esta inmediatamente no es, simplemente porque la razón que están dando aquí no es algo verdadero. La variación promedio de la velocidad no es igual a la diferencia entre la velocidad final e inicial del helicóptero. Esa es una parte, pero hay que dividirla sobre el tiempo. Segundo, la variación promedio de la velocidad fue de 80 kilómetros sobre hora porque esta es la razón entre el cambio de velocidad y el tiempo transcurrido. Sí, hay un cambio de velocidad, hay un tiempo transcurrido, pero el número no tiene relación con el que ya dijimos, que era 60. No tiene relación. Por lo tanto, aquí dice 80, vean, está mal, no es. C. La variación promedio de la velocidad fue de 60 kilómetros sobre hora porque esta es la razón entre la diferencia de velocidades, bien, final e inicial, bien, final e inicial, y el tiempo transcurrido, claro, el tiempo final y el tiempo inicial. ¿Y nos dio el número que debería dar? Sí, nos informan que es 60. Entonces, esta es la respuesta, C, muy bien. D, la variación promedio de la velocidad fue de 120 kilómetros sobre hora, mal, porque da 60, pero veamos además la razón. Porque esta es la diferencia entre los cambios de velocidad final o inicial, falso. Primero que dice O, pero no solo eso, hay una diferencia de un cambio de velocidad, ¿verdad? Pero aquí en la definición le falta mencionar algo sobre el tiempo transcurrido. Por lo tanto, D tampoco es. Y la respuesta ya encontramos que era C. En conclusión, en este ejercicio lo que busca evaluar el ICFES, entre las varias cuestiones, identifico rápidamente que es el manejo de gráficas, el manejo de las parejas ordenadas, a qué corresponden. En ocasiones se equivocan y piensan que un medio estaría en el eje, en el eje vertical y el 90 en el eje horizontal, y ya pues obviamente así no es y estaría mal. Aquí uno hasta se ayuda porque están los valores y son diferentes, pero imaginen que aquí hubiera dicho 1, 2, 3, 4, 5, no 10, 20, 30, 40, 50, sino los mismos números de acá. Ahí se complica la situación. Entonces, hay que tener en cuenta eso, el manejo de parejas ordenadas, la identificación de gráficas, la tranquilidad es necesaria para resolver estos ejercicios, porque si miran esta gráfica y ya pierden la razón, pues entonces van a colocar cualquier respuesta.
y el concepto de velocidad promedio, o de variación promedio, perdón, de variación promedio de la velocidad. Variación promedio de la velocidad, el concepto es este, y eso es lo que pienso que el ICFES busca evaluar en este ejercicio. Así termino esta parte.